Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Hola con todos, vamos a desarrollar en esta mañana el tema de protocolos que se han publicado hasta esta fecha respecto a este virus, o en todo caso para hacer frente al COVID-19. Y agradecer a todos los participantes y también agradecer a la empresa Overall Health Consultora Empresarial. Mi nombre es Edwin Paucar Palomino, soy ingeniero de higiene y seguridad industrial y bueno, tengo estudios en maestría en gestión ambiental y acabo de graduarme en IRCA 45001 y un doctorado en seguridad minera. Bueno, vamos a ver entonces cómo es que se ha ido desarrollando la publicación de los protocolos. Estos son todos los protocolos que se han visto hasta este momento, ¿no? Tenemos el protocolo para el sector textil, confección, tenemos para el sector construcción, tenemos para minas, ¿no? Sector minería, hidrocarburo y electricidad. Tenemos también un protocolo para el traslado de personal hacia la mina. Se ha publicado el protocolo de pesca industrial para los restaurantes. El sector agricultura. Había un protocolo inicial que se había publicado en el sector agricultura. Este protocolo ha sido derogado, ¿no? Las 117. Y ahora se ha publicado la 0152. Luego tenemos el protocolo para hoteles, transporte, para colegios rurales. Tenemos también para los protocolo para mercados de abasto. Y se acaba de publicar ayer, el día de ayer, un protocolo para la guía técnica de aspectos psicológicos, ¿no? El tema psicosocial, ¿no? De los centros de trabajo, más psicosocial, ¿no? De los centros de trabajo. Y también se ha publicado el protocolo de cómo se va a hacer la inspección de trabajo en estado de emergencia de parte de la SUNAFIL, que son 42 preguntas. También tiene una base legal, ámbito de aplicación y algunas definiciones y conceptos en cada uno de los protocolos. Ahora, usted cuando elabora un protocolo o arma un protocolo, no va a cuesta armar todo así, ¿no? Objetivo, finalidad, base legal, no se llene de mucho documento, ¿no? Porque si no el trabajador se va a abrumar de tantos papeles y ni siquiera va a tener las ganas de leerlo, ¿no? Debe tener esa capacidad de sistematizar, de sintetizar, ¿no? El punto 4, en el tema de construcción, ámbito de aplicación, menciona que este protocolo no debemos trabajarlo de manera aislada, debe estar, ¿no? Aplicado conjuntamente con la norma técnica G050, que es la norma de seguridad, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción para edificaciones. Entonces es importante también resaltar eso, porque a veces muchas personas dicen, bueno, el protocolo es aparte, ¿no? El COVID es aparte y la G50 es aparte. No, son complementarios, ¿no? Ambos se complementan. No te olvides que la G50 es una norma de seguridad específico para construcción. Entonces, esta G50 tiene que trabajar, ¿no? A la par con la 087 para construcción. Dentro de las disposiciones específicas, eso también es importante resaltar, ¿no? Por eso las cosas importantes hay que resaltarlo bien los protocolos. Por ejemplo, ¿quién se va a hacer cargo de la ejecución del plan de vigilancia? Eso es importante. Ya tengo el plan ahorita.
he publicado a todos mis trabajadores. ¿Quién se hace cargo de que se ejecute ese plan? Es el residente de obra. ¿Ve? Eso es algo importante, ¿no? Entonces, quizás muchos no lo conocen, ¿no? Entonces, a veces el residente de obra está más pensando en su avance, en lo que es el encofrado, ¿no? La mezcla, el cemento. Sin embargo, este protocolo legal, ¿no? Le responsabiliza, ¿no?, al residente de obra de quien va a hacer, ¿no?, la ejecución del plan y protocolo de COVID-19. Y el supervisor de obra va a ser el quien haga cumplir, ¿no? Es su responsabilidad, ¿no? Se responde al cumplimiento. Entonces, quien va a ejecutar el plan es el residente de obra. Quien va a asegurar el cumplimiento es el supervisor de obra. Por ejemplo, yo tengo 2 supervisiones de obra. Entonces, ¿cuál es mi función? Mi función es que se cumpla el plan, ¿no? Yo no voy a ejecutar el plan. El residente de obra será el que va a ejecutar. Sin embargo, yo tengo que verificar que efectivamente se esté cumpliendo el plan y el protocolo. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es importante, como se menciona en este protocolo de construcción. No te olvides, residente de obra es la que ejecuta el plan y el protocolo. Y el supervisor de obra es la que hace cumplir, ¿no?, que efectivamente estos protocolos y estos planes se ejecuten. ¿Qué más hace mención sobre el protocolo de construcción? Dice, debe realizar una evaluación de descarte y el registro de datos de todas las personas al ingreso de la obra. La evaluación consiste con 2 equipos, ¿no? La temperatura y el pulsioximetría, ¿no? Es importante indicar esos 2 aspectos, ¿no? La temperatura corporal y la pulsioximetría, ¿no? Entonces, te está solicitando el protocolo 2 criterios para la situación del trabajo. Ahora, alguien dice, pero ¿por qué 2? ¿Por qué no, como en otros sectores, solamente temperatura corporal? Es que tú te darás cuenta que a veces un trabajador en obra civil está medio acalorado, ¿no? Medio haciendo ejercicios, ¿no? Haciendo pues movimientos, esfuerzo físico, mejor dicho, ¿no? Entonces, a veces ese esfuerzo físico hace que tu temperatura esté pues sobre 37, aproximándose a 38. Entonces, ¿cómo contrastas eso? Con el pulsioximetría, ¿no? Entonces, hay un contraste, ¿ve? ¿Qué más? Solicitar la ficha de sintomatología. No te olvides los paneles informativos. Hay mucha gente que se está ganando problemas porque no están haciendo los paneles informativos, principalmente de lavado de mano y desinfección, ¿no? Las recomendaciones respecto al COVID. No se olviden que recomendar al trabajador que este virus tiene la característica de ser de alta transmisibilidad. Eso es básico, ¿no? Todo especialista debe tener clarísimo. ¿Y hasta cuándo tenemos que, ¿no?, de protegernos? Tenemos que tomar las medidas hasta que aparezca la vacuna. ¿Y cuándo va a aparecer la vacuna? Ya hemos indicado. En el mejor escenario es a fin de año. El escenario intermedio será marzo. Y en el peor escenario va a ser a mediados del próximo año. Entonces, todo eso tenemos que explicar al trabajador, ¿no? De tal manera que esto sea sostenible, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que también evitar la transmisibilidad? Porque si todos nos contagiamos, simplemente va a colapsar las áreas médicas, entonces los centros médicos. ¿Y eso qué va a significar? Que va a haber gente que va a morir por falta de oxígeno, por falta de atención, falta de control de temperatura, cosas básicas. La gente no se está muriendo porque realmente el virus es completamente letal, sino las consecuencias que tiene al infectarse el virus, ¿no? Especialmente el control de temperatura y muchos parámetros, ¿no? Entonces eso necesita atención médica. ¿Y qué pasa si no tenemos un espacio donde atenderlo? Simplemente va a haber un colapso, ¿no? Va a haber una muerte masiva, ¿no? El otro punto que interesa mucho en este tema de construcción es la distancia. Fíjate que la distancia de seguridad es 1.5 metros, la distancia de seguridad, ¿no? Entonces, esa distancia de seguridad 1.5 hay que considerar en el tema de construcción. Bueno, aforo 50%, ¿no? Entonces, no te olvides, acá tenemos temperatura corporal y la pulsioximetría. También nos hace mención en este protocolo de construcción, debemos identificar los grupos etarios. Ustedes habrán visto, y todos quienes hemos trabajado en obra civil, hay mucha gente de edad, sano, obviamente, no es que está enfermo, pero hay que identificar esos grupos etarios. Etario significa edad, ¿no? Habrá gente de 30 años, de los 40, 50, incluso hay personas de los 60, ¿no? Como maestros de obra. Entonces hay que identificar y de tal manera, ¿no?, hacer seguimiento del nivel de riesgo de personal. También, ¿no?, implementar la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes, ¿no? Fíjese, acá dice, debe mantenérsela el 50%
de la capacidad del personal dentro del campo de trabajo, ¿no? Cuidando el distanciamiento, ¿no? En el caso de obras en campamento o aquellas que requieren, ¿no?, el internamiento del personal, se debe optar el régimen de jornadas más largos. Esta parte es importante, ¿eh? Este protocolo me agrada ese tema, el punto Q, ¿no? Dice, en caso de obras de campamentos o aquellos que requieran el internamiento personal, pueden optar. Por ejemplo, si tú trabajas en un sistema, ¿no? 20x10, 4x1, ¿no? O sea, sistemas. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora, no? Quizás hacer una negociación con los trabajadores, decir, mira, ¿no? Si nosotros podemos quedarnos por 2 meses y otro grupo por 2 meses, ¿no? Pues ya con eso prácticamente estaremos cubriendo hasta diciembre. Por eso dice, ¿no? Se debe optar por el, ¿no?, régimen de jornadas de trabajo más largos, ¿no?, permitidas por ley, ¿no?, según la negociación que podamos tener con los trabajadores. De tal manera que el trabajador no esté saliendo y entrando a la obra, ¿no?, y podamos tener ahí un riesgo de contagio. Entonces, este protocolo es interesante, ¿no? Muy interesante, ¿no? ¿Qué más dice? Medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre, ¿no? En control previo. Hay que identificar a los trabajadores, ¿no?, con sus factores de riesgo, ¿no? Ya sabemos que hay trabajadores que tienen sobrepeso, hay trabajadores que son, pues, tienen a veces diabetes, ¿no? Gran parte estamos con aproximación a diabetes, ¿no?, aunque ustedes no lo crean, ¿no? El tema de que consumimos mucho azúcar, golosina, gaseosa, entonces eso también hace que nuestra salud esté siendo afectada, ¿no? Entonces, comprobar otra vez, ¿no?, con la temperatura corporal y la pulsioximetría. Y acá es bastante claro, dice, disponer de un termómetro láser o infrarrojo que permita medir la temperatura corporal de cada trabajador, la cual debe ser menor a 38 grados Celsius o centígrados. Organizar el acceso de la obra y la entrada a los vestuarios. La zona de desinfección, implementar zona de desinfección, ¿no?, con microaspersores. Bueno, eso sí, ya varias empresas ¿no?, han hecho sus microaspersores para desinfectar herramientas, máquinas, equipos, camionetas, ¿no? Eso es algo especial. Pero no se confunda, ya hemos indicado, ¿no?, en la desinfección con microaspersores o túneles de desinfección está terminantemente prohibido para personas. Solo son para máquinas, equipos, herramientas, vehículos, ¿no? El tema también de las mascarillas, ¿no? La 448 nos hace mención ya que las mascarillas se debe entregar al menos 3 mascarillas, ¿no?, para que el trabajador pueda reutilizar, pueda cambiarse, ¿no?, según las características que tiene una mascarilla comunitaria, ¿no? Limitar el ingreso de vestuarios, baños, duchas en forma grupal, ¿no?, en forma grupal. Gestionar, ¿no?, a cada obra el uso de desinfección y desecho, ¿no? Eso es algo importante. Por favor, en obra civil, no sé si todavía no hemos avanzado en algunas obras civiles, el tema del tratamiento de residuos, ¿no? Todavía seguimos desechando y enviando con el montículo, ¿no?, en el volquete, ¿no?, maderas, plásticos, tierra, de todo, ¿no?, que ya no debería ser así, ¿no? Deberíamos de algún modo tener una forma adecuada de desechar, ¿no?, todos estos residuos que generamos en obras civiles. Y más aún ahora que vamos a tener con esto de los EPPs, ¿no?, que se van a generar debido a la protección del COVID-19. ¿Qué más nos dice? En la zona de trabajo, importante, mantener la renovación de aire suficiente, ¿no? Debemos evitar espacios donde no tengan circulación de aire, ¿no? Cuando no hay circulación de aire, ¿qué pasa? Se hace la probabilidad de que se genere una alta, ¿no?, carga viral en ese espacio debido a la poca circulación del aire, ¿no? Entonces, eso puede ser un lugar, pues, de alto riesgo, ¿no?, debido a la carga viral. Realizar la limpieza y desinfección diaria de las herramientas, ¿no?, antes del inicio de la obra y después de la culminación, ¿no? Garantizar los productos de limpieza, usar, ¿no?, para las actividades de limpieza guantes, ¿no?, guantes de vinilo, guantes de látex, ¿no? Desinfectar, ¿no?, al final de la jornada en profundidad las áreas comunes como mesas, interruptores, mandos, tiradores, ¿no?, vehículos, ¿no?, palancas de cambio, volantes, ¿no? Y esta desinfección se puede hacer, dice, con alcohol o hidroalcohol al 70%, ¿no? Supervisar constantemente el cumplimiento de la higiene respiratoria, ¿no? Cuidado con el resfrío, ¿no? Ahí uno dice, ¿no?, una persona que está resfriado ya tiene COVID. No, tampoco hay que pensar de esa manera, ¿no? Esas estigmatizaciones hay que evitar, ¿no? Como dice la 448, ¿no? Hay que evitar las estigmatizaciones. Entonces, una persona resfriada, ¿cuál es la situación? De que esta persona, si está con resfrío y ahí se infecta con el virus, olvídate, ¿no?
Eso se va a complicar. Por eso es que tenemos que hacer seguimiento a las personas que están resfriadas, ¿no? El personal no debe acudir a la obra, ¿no?, al presentar factores de riesgo o signos de alarma. El personal, escuche, esto también es importante en obra civil. El personal debe tomarse la temperatura en su domicilio antes de acudir a su puesto de trabajo. Y en el caso de tener más de 38 grados, comunicar al residente de obra. Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestros trabajadores deben tener un termómetro personal, ¿no? Enseñarles cómo hacerse la medición de este termómetro personal, el uso de este termómetro personal, y que cada uno de los trabajadores deben hacer su propia medición y comunicarlo al residente de obra. Entonces, eso es importante destacar también, ¿no? Porque a veces no esperamos que el trabajador venga pues de un lugar y se desplace, ¿no?, bastante, digamos, con mucho tiempo, ¿no? A veces con este problema del transporte público. Entonces vamos a esperar que recién llega y vemos que la temperatura es más de 38, cuando esto lo puede hacer al momento de salir de casa, ¿no? Distanciamiento, hemos indicado en obras civiles 1.5 mínimo. Periodicidad de limpieza, ¿no?, desinfección de herramientas, ¿no?, uso adecuado de los EPPs, ¿no? El personal de la obra, importante este aspecto, porque ¿qué pasa cuando estamos en obra civil? No sé si ustedes se han dado cuenta. Jefe, un ratito quiero salir, entonces salen y se compran su huevo sancochado, ¿no?, su papa, ¿no? Así están los maestros siempre, ¿no? Entonces, en este caso nosotros tenemos que explicar, ¿no? El personal de la obra no puede salir durante el horario de trabajo, salvo en situaciones excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el residente de obra. Durante el trabajo, establecer aforos, hemos indicado al 50%. Este es otro aspecto que interesa muchísimo, ¿no?, según este protocolo. A veces nos preguntamos, ¿no?, ¿y quién va a hacer cumplir si yo tengo 200 trabajadores, 100 trabajadores? ¿Quién va a hacer cumplir lavado de mano, distanciamiento, todo el desinfección? Para eso, dice, debemos formar brigadas, ¿no?, para mantener la distancia de seguridad entre personas. Pues la brigada también nos va a ayudar, ¿no?, entre colegas, compañeros de trabajo, que se respeten, ¿no?, estos protocolos, ¿no?, especialmente esos 10 puntos que seguramente vamos a sistematizar al final, ¿no? Casi todos los protocolos convergen en lo mismo. Algunos tienen ciertas características, como en este caso de obra civil, la responsabilidad que va a dar al residente de obra y al supervisor de obra. Limitar las actividades con el personal de las empresas contratistas, ¿no?, los contratistas, ¿no? El personal debe utilizar permanentemente mascarilla, ¿no?, mascarilla y guantes, ¿no?, aparte de esos equipos de protección personal como arnés, protectores auditivos, oculares, ¿no? Las reuniones, esto es algo que resalta también este protocolo, porque a veces va a haber necesidad de reunirnos con los trabajadores, ¿no? Ya sea para indicar algún estándar de seguridad o quizás para poder coordinar sobre algún trabajo encofrado, pero siempre hay necesidad de reunirse. Entonces dice, en casos excepcionales se puede reunir hasta 10 personas, no más de 10 personas, ¿no?, asegurando un distanciamiento de 1.5. O sea, nos da esa tolerancia, ¿no?, de poder reunirnos hasta 10 personas en caso de obras civiles, ¿no? Otra vez dice desinfección, ¿no?, con hidroalcohol 70%, ¿no?, contenedores para los residuos, ¿no?, limpieza y desinfección de ambientes de trabajo, ¿no?, oficinas y servicios higiénicos. ¿Qué pasa con el personal externo a la obra, ¿no?, los que ingresan, ¿no?, cómo van a traer los documentos? A veces traen expedientes, planos, un montón de situaciones pues, que se presentan en nuestro centro de trabajo, ¿no?, en las obras civiles, ¿no? Entonces dice, primero, que estos proveedores, contratistas deberían haber, ¿no?, pasado una evaluación de descarte, ¿no? La evaluación de descarte en este caso es, ¿no?, como hemos indicado, con los dos equipos, ¿no?, de temperatura y nivel de oxígeno. Entonces, restringir las visitas, ¿no?, a la obra durante jornada laboral, ¿no? O sea, si estamos en plena actividad, hay que evitar el acceso, ¿no? Y más aún el contacto con nuestros trabajadores de los contratistas y proveedores. Tener cuidado con el intercambio de documentos, facturas, guías, ¿no? Siempre respetar la distancia de 1.5, realizar el lavado de mano. Tratar de generar barreras físicas en caso de aquellas personas que van a comunicarse, van a tener en contacto con personas externas. Disponer de alcohol, ¿no? Y acá hay algo importante. Esto creo que es básico también cumplir dentro de obras civiles. ¿Qué pasa? Nos van a venir muchos documentos externos, ¿no? Entonces debemos promover la entrega y recepción de documentos de forma digital.
Y si los documentos ingresan a la obra, deben tener un periodo de espera de 24 horas previo al uso en la obra. A veces nos traen planos, ¿no? De una fotocopiadora o de una impresión, nos traen planos. Entonces, estos planos más o menos deben pasar en espera 24 horas para darle uso, ¿no? Porque ya sabemos que la permanencia del virus, ¿no? En caso de los papeles, ¿no? Tiene una determinada cantidad de horas, ¿no? Se habla de 2 días, ¿no? Por eso, ¿no? 24 horas, ¿no? Como mínimo está solicitando a que estos documentos estén en un periodo de espera. ¿Qué pasa con, ¿no? Descarga, traslado y almacenaje de materiales, ¿no? Entonces, de preferencia, ¿no? El control, registro, recepción de todos los almacenajes, traslados y descargas sean de forma digital, ¿no? Eso es de preferencia, ¿no? Disponer que una sola persona, ¿no? Del proveedor o otra designada por el presidente de la obra se encarguen a efectuar todos estos registros, ¿no? Todas las verificaciones de los materiales, equipos, ¿no? De cómo se están entregando los materiales. Verificar que los proveedores cuenten con el personal necesario para realizar la descarga, ¿no? Garantizar que el medio de transporte empleado sea desinfectado, ¿no? El vehículo que llega a nuestra área hay que asegurar que esté desinfectado. De preferencia debemos establecer 2 zonas. Esto es un registro, ¿ya? Eso está indicando incluso en la 448, y acá en el protocolo también te está haciendo mención. Debemos hacer registro de estas actividades de limpieza y desinfección, ¿no? Ese registro debe ser de manera digital. En algunas obras civiles, ¿no? Generalmente las que están construyendo, haciendo edificaciones, también van a brindar ya servicios de venta, ¿no? De departamentos, ¿no? De oficinas. Entonces, estas áreas donde se hacen las ventas, ¿no? También debe mantenerse, dice, ventilado, ¿no? Establecer también un programa de limpieza al ingreso y a la salida, ¿no? Desinfectar todos las partes más críticas de esta oficina, ¿no? Puertas, ventanas, vidrios, espejos, pisos, paredes, ¿no? Siempre garantizar 1,50 de distancia. Y acá es importante sobre el aforo. Una vez me preguntaron, ¿no? Ingeniero, ¿cuánto es el aforo en caso de oficinas? Y acá nos está haciendo mención, ¿no? Este protocolo es importante. Dice, controlar el aforo máximo de personas en la sala de ventas cuya capacidad debe ser de 2 metros cuadrados por persona. Eso es el aforo, ¿no? En caso de oficinas, ¿ya? 2 metros cuadrados por persona. Medidas de protección de personal con síntomas de contagio, ¿no? En este caso sí debemos, ¿no? Especificar las síntomas que tiene el trabajador, ¿no? Proceder a hacer la limpieza, desinfección de la superficie con la que posiblemente ha estado en contacto esta persona, evitar que el personal, ¿no? A su cargo se exponga en riesgo, ¿no? O sea, que no se prolifere más. Si es posible, proveer, ¿no? Un transporte privado al domicilio de esta persona que es sospechoso. El personal con síntomas de contagio debe seguir las indicaciones, ¿no? De la autoridad sanitaria. Inmediatamente tenemos que comunicar a un centro médico. Esto debe ser a quién? Debe ser mantenido siempre con información con el residente de obra, ¿no? Residente de obra. Disponer, dice, de confirmarse algún caso positivo, la identificación de todas las áreas en un plazo de 72 horas. O sea, si yo sé que me infecté en este momento, tengo hace 72 horas atrás, yo debo más o menos hacer una trazabilidad, ¿no? De ver en qué áreas estuvo este trabajador, con quiénes se había interactuado, ¿no? De tal manera que podamos realizar, dice, un reporte y a la vez desinfección de esas áreas para reiniciar nuevamente las obras, ¿no? Reiniciar las obras. En caso de viviendas unifamiliares, ¿no? Contar con personal necesario para brindar, ¿no? La cobertura de los puntos de construcción, básicamente con la higiene respiratoria, ventilación del área, tener en cuenta ¿no? Los protocolos con que van a ingresar los subcontratistas, ¿no? En caso de las personas que tienen alguna sintomatología, deben tener un procedimiento, ¿no? Para seguir cómo establece este caso del reporte hacia el Ministerio de Salud. Aquí nos hace mención que debemos desinfectar, ¿no? Los zapatos, ¿no? Antes de ingresar, ¿no? A las viviendas unifamiliares, ¿no? La obra debe tener, ¿no? Sin limitación lavaderos, ¿no? Para rostros y manos, ¿no? Entonces, eso es la especificación de manera general respecto a los protocolos de construcción. Han visto, ahí tiene varias cosas importantes, ¿no? Que podemos nosotros resaltar y podemos mencionar en nuestro protocolo. Por ejemplo, si a mí me piden un protocolo, a ver, un protocolo para los bancos, ¿no? Alguien me dice, ¿no? Pero yo busco acá, no hay un protocolo para los bancos.
Pero yo puedo establecer para los bancos un protocolo en la que, por ejemplo, ¿no? Se desinfecten primero los zapatos en un pediluvio, ¿no? Un área de lavado de mano, ¿no? Un área de desinfección, limpieza de los materiales de escritorio y un distanciamiento de, quizás ya no funcione el aforo ahí, pero sí podemos hablar en el tema de oficinas de 2 metros cuadrados por persona. Entonces tenemos que hacer ese tipo de trabajo. No vamos a esperar que salga protocolos específicamente para todo, ¿no? No, eso no va a ser posible, ¿no? Pues tenemos que ir adecuando. Por eso es que entendamos que cada protocolo tiene algo que nos va a dar como alcance, algo que nos va a enseñar, ¿no? Y esas cosas podemos aplicar nosotros en nuestro centro de trabajo. Este es el protocolo para los restaurantes, ¿no? Autorizados para entrega a domicilio, ¿no? En este caso, Resolución Ministerial 142-2020 produce. Igual tiene objetivos generales, ¿no? Está realizado para proteger la salud de las personas, los trabajadores, ¿no? Proveedores, visitantes y clientes. El alcance, bueno, para los restaurantes, ¿no? Tiene términos, definiciones, tiene acrónimos, los símbolos, que significa MTC, ¿no? Unos símbolos, y marco normativo. Lo importante en los restaurantes, y acá también es algo que podemos resaltar, ¿no? Cuando vemos el tema de responsabilidades. Recuerden, en la 448 hace mención de responsabilidades y a veces nosotros no sabemos qué colocar, ¿no? ¿Qué pongo en gerente general? ¿Qué pongo en administrador? ¿No? ¿Qué pongo en responsable de seguridad, salud, trabajo? Entonces acá está en este protocolo de restaurantes. Podemos coger esto de acá y poner en nuestro plan de vigilancia. No todo vamos a estar inventando, estar redactando por nuestra cuenta, sino podemos coger estas cosas y trasladar también. Por ejemplo, el gerente general. ¿Cuáles son las responsabilidades del gerente general? Asegurar los recursos para la aplicación del presente documento, del presente plan o protocolo. Aprueba, evalúa las medidas preventivas de contagio dentro y fuera de la empresa. Define el personal indispensable para la continuidad de la operación. Responsable legal ante las autoridades pertinentes. Fíjese, el gerente general, ¿no? Administrador, ¿no? Solicita recursos a la gerencia, asegura la disponibilidad de los EPPs, vela el cumplimiento del plan, realiza el seguimiento y cumplimiento del protocolo, monitorea el protocolo, mantiene la documentación para demostrar el cumplimiento del presente protocolo. El responsable de seguridad, salud, trabajo, acá está ve las funciones, ¿no? Gestiona y realiza vigilancia de la salud de los trabajadores, monitorea implementación y cumplimiento del presente protocolo y plan, mantiene informado al administrador sobre la implementación y diseño del protocolo plan, elabora el material informativo para la difusión de las medidas preventivas de salud, coordina la realización de campañas preventivas, mantiene informado y actualizado sobre las disposiciones legales emitidas por el Ministerio de Salud, monitorea, ¿no? El uso adecuado de los EPPs, ¿se da cuenta, no? Entonces acá están las, y podemos adaptar estas funciones en nuestro plan de vigilancia 448. ¿No? Entonces es importante también este protocolo de restaurantes. Aparte, es importante resaltar que, por ejemplo, ¿no? Dice, ejecuta y cumple el personal operativo, ¿no? Ya el que está trabajando nuestros trabajadores, ¿no? Es la que debe cumplir con todas las medidas del plan y protocolo, ¿no? Participar de manera obligatoria en las campañas de sensibilización, en las capacitaciones, ¿no? Tiene la obligación de también reportar cualquier sospecha, cumplir con la ficha de sintomatología. Esto es importante también que debo resaltar en este protocolo. Dice, mantiene la confidencialidad de los casos del COVID-19, salvaguardando el anonimato de las personas. Es importante eso, ¿no? Eso resalten ustedes a sus trabajadores. A veces uno no se olvida de estas cosas, por eso cada protocolo nos va a enseñar algo. ¿Qué dice? No estar difundiendo, ¿no? Dice salvaguardando el anonimato de las personas, ¿no? No es estar quizás no todos se han enterado que tal o cual persona está infectada, entonces no podemos estar ahí pues difundiendo, ¿no? Algunos incluso poniendo en Facebook, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Entonces, un poquito de prudencia, a nuestros trabajadores hay que comunicar estas cosas, ¿no? Que por favor, ¿no? Hay un protocolo que nos menciona que debemos mantener la confidencialidad, hay que guardar la reserva de esta persona, ¿no? Quizás le puede dañar, hay personas que pueden entender distintas formas de su barrio, ¿no? Como han visto ustedes que varios médicos incluso han sido agredidos, ¿no? Cuando retornaban a su domicilio en los edificios donde tenían su departamento, ¿no? Entonces, hay que anticiparnos a esas cosas, ¿no? Por eso yo resalto este protocolo donde hace mención que debemos tener la reserva o salvaguarda de la persona que está infectada.
También dice el personal, ¿no? Que el trabajador debe, ¿no?, informar inmediatamente al encargado de seguridad, salud y trabajo sobre situaciones o personas que no cumplan el presente, ¿no?, protocolo plan, ¿no? Debe ser vigilante, ¿no? Así es, ¿no? Consulta al responsable de seguridad, salud y trabajo sobre cualquier, ¿no?, duda que tenga del protocolo, ¿no? Justamente para eso ustedes se están preparando, se están capacitando, pues, ¿no? Para justamente aclarar, ¿no?, dónde dice, cómo dice, ¿no?, de dónde sacaste, ¿no? Claro, tú puedes quizás capacitar, es decir, colegas, ¿no?, amigos, ¿no? No estén difundiendo, divulgando, pues, no, pero ¿dónde dice? ¿Qué me exige, no? Entonces ya tienes dónde, ¿no? ¿Dónde te dice esto, ¿no? El protocolo de restaurantes. ¿Qué más? De hecho, se debe elaborar el plan de vigilancia, ahora es con la norma 448. Todo el personal que no mantiene, eso es importante en restaurantes, ¿eh? Importante, y ya lo tomó también en cuenta la 448, ¿no? Esto, imagínense, esto se ha publicado antes de la 448, pero se ha tomado en cuenta, ¿no? Todo personal que no mantenga una distancia de al menos 2 metros, escúcheme, con los proveedores y clientes será considerado riesgo medio de exposición y deberá pasar por la prueba rápida. Entonces, mucha gente pregunta, ¿no? Ingeniero, ¿los del restaurante van a pasar prueba rápida o no? Sí, pues, porque generalmente ellos no mantienen distancia no menor de 2 metros, ¿no? Siempre hay un acercamiento. Por eso que sí o sí los del restaurante están pasando prueba rápida, ¿no? Ya sea prueba serológica o molecular de COVID-19, antes de regresar o reincorporarse a su puesto de trabajo. Aunque la 448 ya dijo, ¿no? Si una vez que el trabajador ya pasó y salió positivo, ya no es necesario que saque otra vez, ¿no? Así es, nuevamente, ¿no? Solicitar, dice el reinicio de autoridades, no te olvides cumplir la ficha, ¿no? La guía técnica para restaurantes y servicios, ¿no? Publicado en el año 2020, ¿no? Con esta resolución, el 2018, ¿no? Con esta resolución 822. Atender los pedidos en los horarios que establezcan las autoridades nacionales, ¿no? Por ejemplo, esto de todavía estamos, por ejemplo, en situaciones de toque de queda en las noches, ¿no? Entonces no vamos a estar, pues, ¿no?, infringiendo la norma, ¿no? No ofrecer el servicio de atención todavía en salón, pues estás hablando de forma gradual, ¿no? Algunos tienen que ser más rigurosos. Las boletas no deben ser de manera virtual, ¿no? Y no te olvides las sintomatologías, ¿no? La ficha de sintomatología se tiene que cumplir, ¿no?, de manera diaria, ¿no? Todos los trabajadores deben estar comunicando, ¿no? Las medidas preventivas. La empresa debe implementar las medidas preventivas de bioseguridad y operatividad establecidas en protocolo, ¿no?, en este protocolo. Equipos de protección. En caso de los restaurantes, los equipos de protección sí se han ampliado un poco más, ¿no? Fíjense en el protocolo que dice, ¿no? Los TPPs de bioseguridad para los restaurantes son guantes, cofia, mascarillas, lentes de protección y delantal de plástico. Eso es importante considerar dentro de los EPPs. Y hay algo que interesa muchísimo, y esto hay que explicar a nuestros trabajadores, ¿no? El uso de guantes, porque mucha gente está tomando esto, ¿no? Se pone guantes, ya no cree que el guantes le va a proteger del virus. No. El guantes lo que está haciendo es colocarte como una piel en la mano, una piel más. Lo único que está haciendo es que cuando constantemente utilices el alcohol, no te genere daños en la piel de la mano, ¿no? Entonces es como una piel más. Al contrario, el guantes podría convertirse en un foco infeccioso, ¿no? Un elemento donde se almacena el virus, donde se pega el virus. Por eso dice acá la nota, el uso de guantes no exime el lavado de manos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando usas el guantes, al contrario, tienes que lavarte más frecuente, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? Al menos, dice, cada 2 horas, ¿no? Esa es la frecuencia mínima del lavado de mano y aplicación de desinfectante. Entonces, eso también es importante explicar a nuestros trabajadores. Porque yo veo mucha gente está usando guantes completamente sucio, todo deteriorado, lleno de manchas, y cree que el guante le está protegiendo del virus. No, al contrario, ese guante se está haciendo un centro de acopio, ¿no?, de microorganismos, ¿no?, del virus. Entonces, ¿qué pasa? Que con ese guante todo sucio, lleno de virus, te vas a tocar el ojo, la cara. Al final se ha convertido en un foco infeccioso que, si estando sin guantes, al contrario, tenía más cuidado porque te lavabas la mano, te echabas alcohol, ¿no? Pero ahora, al tener guantes, crees que ya estás protegido y por nada ya ni te lavas ni te desinfectas, ¿no? De eso se trata entonces el guantes, ¿no? Eso también hay que aclarar a nuestros trabajadores, ¿no? El guantes no es un elemento estrictamente de que nos esté protegiendo al 100% si no nos hacemos la desinfección. Podemos cogernos la mano, con ese guante desinfectado, los ojos, ¿no?
Muy bien. ¿Qué más tenemos en el caso de los restaurantes? Ya hemos indicado, ¿no? El distanciamiento mínimo es 1 metro. Proveedores y clientes, ¿no? En los restaurantes. Para secadores de mano, dice, debe evidenciar que se realizan mantenimiento, limpieza y desinfección. En caso de los secadores de mano, los ambientes ventilados, ¿no? Debemos mantener los ambientes ventilados. Ahora, en caso de atención al cliente, por ejemplo, caja, ¿no? Bueno, seguramente ya van a aperturar en el salón, ¿no? Los restaurantes, entonces va a haber caja. Estas personas que van a atender en caja deben tener, dice, barreras físicas como pantallas, mamparas, para evitar el contacto directo con el público, ¿no? Eso es básico. Seguimos con los restaurantes. La empresa, antes del reinicio de sus actividades, debe realizar el saneamiento integral. Esto es algo importante. Muchas personas, ¿no? En el tema de los restaurantes, ¿no? Nos está haciendo indicación sobre los certificados, ¿no? ¿Dónde dice, no? ¿En qué parte, en qué documento me dice que debo tener certificado de desinfección, de ratización, desinsectación y desinfección de reservorios de agua? ¿Dónde me dice? Entonces la gente a veces no lee, a veces no considera que esto es obligatorio. Repito nuevamente, los restaurantes deben tener al día estos certificados. ¿Qué certificados son? Certificado de desinfección, certificado de derratización, certificado de desinsectación y certificado de limpieza y desinfección del reservorio de agua. ¿De cuántos certificados estamos hablando? De 4 certificados. Son certificados que debe tener el restaurante, cosa que cuando vengan los supervisores, ya sabemos quiénes van a venir a fiscalizar o supervisar. Va a ser la SONAFIL, incluso la OEFA, incluso el Ministerio de Salud. A eso, ¿no? Debemos adicionar los supervisores fiscalizadores de las municipalidades y gobiernos regionales. Entonces, por eso que nosotros no debemos, ¿no?, descuidar estos certificados, ¿no? Repito, 4 certificados: desinfección, derratización, desinsectación y limpieza y desinfección del reservorio de agua. Ya, eso es algo importante. Listo. Entonces, si es que usted terceriza estas limpiezas, debe también asegurar que esas empresas tengan pues sus propios planes y procedimientos. Disposición de residuos. Tenemos una ley, el decreto legislativo 1278, ¿no? Todos los residuos que se generan a partir del uso de PPPs debido al COVID-19, como por ejemplo pañuelos, ¿no?, papel higiénico, servilletas, mascarillas, guantes, cofres y otros, se considera como residuos. Entonces, básico entender de que esos residuos son peligrosos. Respecto al personal administrativo y operativo, ¿no?, ¿cuáles van a ser, digamos, sus consideraciones? ¿No? Verificar el uso de mascarilla, dar la ficha de sintomatología, ¿no?, controlar la temperatura, los pediluvios, ¿no?, lavado de manos, ¿no? En caso de los restaurantes, eso también es importante. Algunas empresas han considerado también en caso de fábrica de alimentos esta consideración que tiene. Dice, ¿no?, la empresa es responsable de entregar la indumentaria limpia y desinfectada diariamente. Hay muchos restaurantes que te dan una ropa especial para que tú trabajes dentro del restaurante. Y cuando tú te retiras a casa, te cambias de ropa. Porque uno no sabe que en el transporte público o en el recorrido que has hecho desde la casa a tu centro de trabajo, pues tu ropa se ha contaminado, ¿no? Por eso dice la nota, se recomienda que la empresa acondicione duchas para el personal, de tal manera que pueda realizar su aseo personal antes y después de las actividades, así como al salir y volver a ingresar al centro de labores. Al toser o estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o en el antebrazo, nunca con las manos directamente. Luego de estornudar, cambiarse la mascarilla. Por eso la 448 nos hace mención que debemos tener, ¿qué cosa? Al menos 3 mascarillas. ¿Qué más tenemos? Colocar los recipientes para las indumentarias de trabajo. No vamos a que se cambie la ropa y lo mande a cualquier sitio, no. Realizar lavado y desinfección de manos, controlar la temperatura, la sensibilización, las capacitaciones. El personal externo, ¿no?,
¿no? El personal externo debe ser considerado dentro de los protocolos como proveedores, fiscalizadores y visitantes. Ellos deben usar sí o sí mascarilla y cofia. De no contar con ellos, se debe facilitar para el desarrollo de las actividades. Importante las cofias en los restaurantes. En caso de los clientes, ¿no? Contar con EPPs necesarios, cumplir con lo establecido de acuerdo al presente programa. La empresa no brindará atención a los clientes que no cumplan con las medidas establecidas, ¿no? El cliente debe ubicarse en espacios delimitados por la empresa. Medio de pago debe ser virtual. Sensibilizar, ¿en qué? Uso obligatorio de mascarillas, ¿no? Al momento de hacer entrega o traslado de los pedidos, dice, todo pedido debe tener, ¿no?, un precinto de seguridad, ¿no? Importante, ¿eh? Todo pedido debe tener precinto de seguridad, ¿no? Entonces, eso es algo básico que nosotros debemos considerar en nuestros restaurantes donde vamos a hacer pedidos, ¿no? Pedidos de los alimentos que preparan los restaurantes. Los restaurantes por parte de la autoridad municipal. Ojo, los municipales constantemente, porque es su función de ellos, ¿no? Según la jurisdicción donde corresponde, de vigilar el cumplimiento del tema de la bioseguridad, ¿no? Presentes en este, que esté ventilado, ¿no? Disponer de un espacio o área y bien ventilado, ¿no? Eso es algo que resalta en este protocolo para el área textil. También nos indica que se deben realizar modificaciones o adecuaciones necesarias en los módulos de producción para garantizar que se mantenga la distancia de 1 metro. Por ejemplo, con las máquinas, ¿no? Por ejemplo, con la recepción de documentos, facturas, ¿no? En el caso de las ventanillas, por ejemplo. Respecto a la capacitación, acá están algunos temas de capacitación, por ejemplo, ¿no? Muchos preguntan, ¿no? ¿Dónde saco los temas de capacitación? ¿En dónde? ¿En qué protocolo dice, ¿no? En qué protocolo de textiles hace mención qué temas debemos capacitar al trabajador. Primero, sobre la persistencia. Ya hemos indicado, ¿no? Este virus es muy persistente y transmisible. Es importante resaltar al trabajador la persistencia. Y, fíjese, la contaminación cruzada. ¿De quiénes? Del centro de trabajo, la comunidad y el hogar. Entonces, ¿qué te está haciendo pensar con esto? Que tú tienes que explicar a tu trabajador de cómo se va a desempeñar en la casa. Cómo se va a desempeñar, por ejemplo, si el trabajador va a la comunidad, a la botica a hacer compras o al mercado en la comunidad. ¿Cómo va a desempeñarse en el centro de trabajo? 3 puntos, ¿eh? Centro de trabajo, en la comunidad y en su casa. Debemos capacitar en ese punto. ¿Qué más? El uso adecuado de limpieza y desinfección. El uso adecuado de los EPPs. El tema de comportamiento social y sanitario en el momento de toser y estornudar. En el uso adecuado de la ficha de sintomatología. ¿Se da cuenta, no? Y, por último, el contenido de los planes y protocolos, ¿no? No te olvides colocar los carteles. Acá también nos hace, ¿no? Nos reitera que debemos colocar los carteles o avisos respecto a la comprensión de las medidas preventivas frente al virus. Sector minero. El sector minero tiene esta resolución, la 128-2020, MINEM, ¿no? Sector minero. Esto es un poco amplio, ¿no? El protocolo del sector minería, ¿no? Plan de vigilancia. Este plan de vigilancia debe ser aprobado por el comité o supervisor de seguridad en un plazo de 48 horas. Ahora, la 488 también hace mención, ¿no? Y una vez aprobado, ¿no?, debe ser enviado, pues, obviamente, al sector salud, ¿no? Posteriormente, este plan, ¿no?, debe ser accesible a los trabajadores, pero también dice a las entidades fiscalizadoras, ¿no? Sector minero, ¿no? En el sector minero es importante su sintomatología, ¿no? Eso es, digamos, un aporte del protocolo del sector minero. Dice cuáles son los síntomas, ¿no? Por ejemplo, dice fiebre, dolor de garganta, tos seca, estornudo, congestión nasal, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolor abdominal, náuseas, diarrea, falta de aire o dificultad para respirar, expectoración, flema amarilla, desorientación, confusión, dolor en el pecho, coloración azul en los labios,
Esas son las características o los síntomas relacionados al COVID-19, ¿no? Eso es importante en el sector minero, ¿no? No hace esa precisión en otros protocolos. Entonces, eso, por ejemplo, podemos nosotros no trasladar a nuestro centro de trabajo. Antes del traslado, dice, a la unidad minera, si vamos a hacer una evaluación física, ¿no? Eso también es importante en el sector minero, ¿no? Una evaluación física presencial, dice, ¿no? No dice a distancia, presencial. Control de temperatura 2 a 3 veces. Ficha de sintomatología. Evaluación de contactos con pacientes sospechosos. Aplicación de la prueba para COVID-19, ¿no? En algunos casos, en el sector minero, han hecho su propia cuarentena. Aplicación de la ficha de sintomatología, aplicación de la prueba serológica y identificación de sus contactos en la unidad de instalación o domicilio de aquellos que son sospechosos, ¿no? Eso es en caso de evaluación física presencial, ¿no? El protocolo de minería resalta ese aspecto, ¿no? Que debemos tener una evaluación física presencial del trabajador. Transporte terrestre. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta cuando el trabajador, ¿no?, es trasladado por medio de transporte terrestre? Dice, desinfección del medio de transporte, aforo 50%, ¿no? Pasajeros manteniendo distancia 1.5, ventilación, importante la ventilación, es básico la ventilación. ¿Por qué la ventilación? Ya hemos indicado, es por la carga viral. Ya se han hecho varios estudios de carga viral. Si la carga viral es tan alta, la capacidad de infección, el daño va a ser mucho mayor. Por eso es importante la ventilación. Proporcionar el alcohol, ¿no? Uso de mascarilla comunitario. Los choferes, ¿no? Ahí dice chofer conductores, ¿no? Los conductores también deben permanecer en sus unidades o dentro de la zona segura establecida por la empresa cuando ingresen o salgan de su unidad, ¿no? Debe darse una charla informativa antes de, ¿no?, subir al dicho transporte o bus que nos va a trasladar a nuestra unidad minera. Si es transporte aéreo, igualito, desinfección, ¿no? Debe ser, no se olvide de proporcionar un desinfectante, uso de mascarillas, ¿no?, y una charla informativa. En caso de transporte marítimo, de igual manera, ¿no?, desinfección, ¿no?, charla, ¿no?, y uso de mascarilla. Y una vez que llegue nuestro trabajador al campamento, ¿no?, se debe realizar otra vez la recepción del personal de manera escalonada, manteniendo una distancia de 1.5. Otra vez proporcional, dice, un desinfectante de hidroalcohol, ¿no?, con un dispensador en la entrada de la unidad. También debe implementarse puntos de lavado de mano. Y en la parte superior de cada punto de lavado de mano debe haber un cartel, ¿no?, sobre el correcto lavado de mano. Antes de ingreso a las unidades de instalaciones y o centros de control, deben verificarse nuevamente la evaluación presencial. Otra vez su temperatura, ¿no?, la ficha de sintomatología, ¿no? Estadía en las unidades, ya en el campamento, mantener distancia de 1.5, limitar contactos, ¿no?, entre las personas dentro de la unidad, limitar contacto con los contratistas. En caso de los comedores, distanciamiento. En la 448 ya hace especificación respecto a los comedores. La distancia no es 1.5, tenemos que respetar de 2 metros. ¿Por qué? Porque al momento de uno ingerir los alimentos, se saca la mascarilla, y al sacarse la mascarilla, el nivel de desplazamiento del aerosol es mucho mayor. Por eso la distancia que se está considerando en los comedores es de 2 metros, ¿no? 2 metros. Estadía, ¿no? Practicar higiene respiratoria, ¿no? Al toser, estornudar, hacer seguimiento de los resfriados, ¿no? El famoso IRA, ¿no? Infecciones respiratorias agudas, ¿no? Esto con el cambio del clima, ¿no? Es vital, es importante hacer ese seguimiento, ¿no? Realizar higiene de manos con frecuencia. Usar mascarillas comunitarias durante la jornada laboral. Eso es importante, ¿no? Debe hacerse cambio de mascarillas cuando se encuentre húmedas, rotas o sudorosas. En caso de transpiración, ¿no?, el personal evitará tocarse el rostro. Primero tendrá que retirar la mascarilla, lavarse la mano y secar, ¿no?, para luego lavarse la mano, el rostro. Desinfección de unidades, ¿no? Tiene que desinfectar oficinas, ¿no?,
centros de administración, respuestas de emergencia, almacenes, contratistas, ¿no? También la desinfección y ventilación de unidades de transporte interno, porque a veces vamos a tener camionetas, ¿no?, que nos desplacen de la unidad hacia el centro de trabajo, entonces tenemos que desinfectar esas unidades. Lavado y desinfección de uniformes, duchas, herramientas, equipos y objetos de uso común, tales como teléfonos, mouse, teclados, pantallas útiles, deben ser de uso personal. De uso personal. Tener cronograma de limpieza y desinfección. Importante en el tema de desinfección de unidades. Acciones enfocadas en el sostenimiento del distanciamiento social. Minimizar las reuniones presenciales. Acá no dice, como en el caso de obra civil, ¿no?, tolerancia hasta 10 personas, ¿no? No dice. Implementar, de ser el caso, trabajo remoto, ¿no? Evitar los marcadores con huella digital, mantener ambientes ventilados, ¿no? Algo que me interesa mucho en tema de protocolos de minería es que debemos establecer medidas de protección al personal con discapacidad, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Hay que resaltar en el tema de sector minero, ¿no?, con trabajadores con discapacidad. Debe haber un reporte oportuno de la sintomatología, ¿no? Efectuar vigilancia. Mira, la vigilancia en qué situaciones, ¿no? De factores, dos aspectos, ergonómico y psicosocial. Recuerden, ¿eh?, no se vayan a olvidar, seguimiento de vigilancia ocupacional, ergonómico y psicosocial. Ya el tema psicosocial ha sido publicado, ya les indiqué qué norma se ha publicado el día de ayer para el tema psicosocial. Manejo adecuado de residuos biocontaminados. Difusión y comunicación de medidas preventivas adoptadas en la empresa. A ver, vamos a ver. Proveer a los trabajadores de información general sobre el cuidado, ¿no?, que se debe tener sobre el COVID-19 por diferentes medios, incluyendo carteles. No se olviden de sus carteles. Hay varias empresas que están siendo observados por no tener carteles de información respecto al virus. Difundir la importancia del lavado de mano, higiene respiratoria y distanciamiento. Realizar continuas campañas, ¿no? Debemos hacer campañas preventivas. Yo no sé, nuestros médicos ocupacionales no están muy acostumbrados a este tema de las campañas, ¿no? Y si no es así, nosotros como prevencionistas también debemos incidir, ¿no?, coordinar con los médicos ocupacionales que se realicen campañas, ¿no?, sobre la importancia, ¿no?, de reportar tempranamente la sintomatología. Difundir el uso, ¿no?, adecuado de mascarillas comunitarias. Educar permanentemente, ¿no?, para evitar el contagio, ¿no? Evitar el contagio, ¿no? El tema de la estigmatización, ¿no? Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización, ¿no? Evitar la estigmatización. Toda charla informativa debe ser registrada y documentada, ¿no? No se olviden, ¿no?, de evidenciar, ¿no?, ya sea por, ¿no?, mediante fotografías, envío de correos corporativos, ¿no? Medidas de aislamiento, ¿no?, de casos sospechosos, ¿no? Detectamos a un sospechoso, inmediatamente le pasamos a cuarentena, inmediatamente comunicamos, ¿no?, como dice la 448, comunicamos a quién, a un centro médico, ya sea al seguro o ya sea al de salud, ¿no? Comunicamos, ¿no?, a una empresa prestadora de salud, ¿no? Pues tenemos que comunicar inmediatamente, ¿no? Y tendrá un médico tratante si es que este trabajador se complica, ¿no? Entonces el médico tratante hará todas las notificaciones. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta que debemos hacer seguimiento al trabajador hasta ver su recuperación, ¿no? Eso es lo que menciona este protocolo en el sector minero, ¿no? Los retornos, ¿no?, es de acuerdo a, ¿no?, a la alta que va a dar en este caso el médico tratante por un periodo de 14 días, ¿no? 14 días después de haberse indicado. Los factores de riesgo ya sabemos, personas más de 65 años, diabetes, cáncer, asma, ¿no?, ya conocemos, ¿no? Ahora, estas personas, muchos de ellos desean trabajar. Hay que priorizar un trabajo remoto, ¿no?, trabajo a distancia. Yo creo que podemos delegar algunos trabajos para personas que pertenecen al grupo de riesgo. Campamentos y alojamientos. Bueno, en campamentos, alojamientos básicamente sobre las camas, ¿no? Las camas deben tener un distanciamiento no menor de 1.5 metros. Deben ser desinfectados, ¿no?, debidamente aseados de forma periódica, ¿no?, respetando el aforo. El centro médico. El centro médico, no te olvides, el centro médico del sector minero está considerado como riesgo naranja, ¿no?, anaranjado.
Ellos deben tener, ¿no? Todos los equipos de protección, como mascarillas, guantes, lentes, cofias, ¿no? Entonces también es importante considerar, como está indicando acá, los centros médicos en minería. Este es el protocolo para sector transporte, ¿no? La 258-2020, ¿no? Transporte. Hay algo que interesa en el tema transporte, y eso creo ustedes deben aprender también, y ojalá que sea una lección para todos, ¿no? El Estado ya hace varios años, ¿no? Ha hecho una campaña de vacunación, 4 vacunas gratuitas, ¿no? Una de ellas es la vacunación contra influenza y neumococo. Pero poca gente ha asistido, poquísima gente. No sé si ustedes han asistido a esa campaña. En esa campaña ha sido gratuita, en cualquier hospital te vacunaban contra las 4 vacunas, ¿no? Fiebre amarilla, tétano, y una de las de influenza, neumococo y de hepatitis B. 4 vacunas gratuitas por año, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de vacunarme, porque bueno, me exigían el trabajo y además yo tenía que salir del país para un lugar tropical, entonces me exigieron que debía tener esta ficha, ¿no? De vacunación contra la influenza y neumococo. Pero estas vacunas son gratuitas, han sido gratuitas en nuestro país. Por ejemplo, en el estado, ¿no? En el país, perdón, vecino de Chile, estas vacunas cuestan mucho dinero. Sin embargo, acá en nuestro país es gratuito, pero nadie se ha dado este tiempo de vacunarse. Y ahora recién nos estamos preocupando que deberíamos vacunarnos contra la influenza y el neumococo. Entonces, en este protocolo de transporte sí nos está exigiendo que nuestros trabajadores de transporte, los que son conductores, deben priorizar, dice, ¿no? Se debe priorizar vacunación contra la influenza y neumococo. ¿Por qué? Muchos se preguntarán, pero ¿por qué, no? En el tema transporte. Porque si ustedes se dan cuenta, el que conduce un vehículo, su cabina está caliente. Y al momento de abrir la ventana o la puerta o al salir, tiene una gradiente térmica, ¿no? Y esa gradiente térmica le genera un resfrío, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Entonces, el conductor siempre está en ese cambio, ¿no? Y es propenso a resfriarse de manera permanente. Entonces, una forma de prevenir es mediante este programa de vigilancia de vacunación contra influenza y neumococo. Me parece un buen acierto, ¿no? Y si tuviéramos posibilidades de vacunar a nuestros trabajadores sobre la influenza y neumococo, sería muy bueno. Esa vacuna es siempre, una vez al año, de manera permanente. ¿Qué más tenemos? En tema de transporte, no tenemos, por ejemplo, de cómo vamos a acondicionar la división transparente en el vehículo según el tipo de carrocería, ¿no? Ahí están las distancias, el tipo de material, espesor, dimensiones, todo está ahí en el protocolo de transporte. También dice que debemos proporcionar al conductor. Mira, debemos proporcionar la infraestructura necesaria y adecuada de un lavadero, donde se va a lavar el trabajador, un alcohol gel, mascarillas, ¿no? Paño de limpieza, así como desinfectante de superficie de uso seguro y eficaz, ¿no? Hidroalcohol al 70%. Este es el protocolo que hace recomendaciones respecto a qué va a pasar con esos trabajadores de transporte, porque ellos van a estar con contacto, ¿no? Permanente con las personas. Por eso me interesa mucho este protocolo, porque acá nos enseña, dice, habilitar una zona de limpieza ahí en la casa, o sea, en la entrada, ¿no? Desinfectar al arribo de tu hogar, ¿no? Sacarse y desinfectar los zapatos, ropas y equipos. O sea, en pocas palabras, está diciendo, haz un protocolo para entrar a casa, ¿no? ¿Cómo vas a ingresar a casa? Primero te vas a quitar los zapatos o desinfectar los zapatos. Y si no te vas a desinfectar, quítate los zapatos y la ropa y todos los equipos y tienes que asearte, ¿no? Sácate todas esas cosas con las que has ido a trabajar. ¿Qué puedes hacer con esa ropa? Dejarlo remojando para el siguiente día y el siguiente día lo lavas, o simplemente dejarlo ahí colgado en un colgador por unos días y bueno, pues con el tiempo se va, ¿no? Inhibir el virus, ¿no? Entonces hay dos posibilidades, ¿no? Cambiarte la ropa y dejar la ropa por unos días, ¿no? Normalmente es 3, 4 días y luego lo vuelves a usar. O otro es que lo laves la ropa, igual tú lo puedes usar dentro de 2 días, ¿no? Una vez lavado la ropa. Entonces, importante, ¿no? Te está indicando cuál es el protocolo de ingreso a casa para tener, ¿no? Sanos y manteniendo, digamos, la salud de la familia, de los trabajadores en transporte. Lavar los
depósitos cubiertos y vasos utilizados en su refrigerio, porque a veces estos trabajadores van a llevar pues, su refrigerio, ¿no? Almuerzos, ¿no? Este es el protocolo para hoteles, ¿no? Hoteles. Resolución Ministerial 080-2020, MINCETUR, ¿no? Hoteles. Igual tiene objetos, alcance, términos, definiciones, acrónimos. Casi todos tienen esa estructura, han visto, ¿no? Responsabilidades, ¿no? Aspectos generales de servicio, medidas no preventivas, ¿no? Desarrollo de protocolos, ¿no? Casi tiene la misma estructura los protocolos, ¿no? Pero cada protocolo nos va enseñando algo, ¿no? Eso es lo más importante. Por ejemplo, en hoteles, ¿qué dice? Mínimo distanciamiento 2 metros. Ahí de frente, ¿no? De frente saco eso, ¿no? Y algo importante acá, ¿no? Dice, al realizar cada servicio, desinfectar y mantener, ¿no? El resguardo de los materiales, equipos y otros medios utilizados. Mantener una distancia de 2 metros, ¿no? Informar al huésped, escuche, ¿no? Que debe comunicar si tiene alguna sintomatología de COVID-19 dentro de los 15 días posteriores de su salida. Eso muchos hoteles no van a cumplir y se van a ganar una sanción, ¿no? Y tiene que evidenciar de que efectivamente ha comunicado al huésped que se comunique dentro de 15 días si tiene alguna sintomatología. ¿Eh? Importante, ¿no? En tema de hoteles. Hoteles bien bonito el protocolo, ¿no? Mire, ve, esto que se ha publicado en protocolo de hoteles. ¿Cuántos días permanece, ¿no? El virus en las superficies, ¿no? En el aire 3 horas, cobre 4 horas, cartón 24 horas, plástico y acero 3 días. ¿Dónde dice eso? En el protocolo de hoteles. Pues mucha gente dice, ingeniero, pero ¿dónde dice eso? ¿No? ¿Cómo voy a enseñar a mis trabajadores que eso para que limpien o no limpien, toquen o no toquen, ¿no? Entonces, está en el protocolo de hoteles. Entonces, puedes sacar este cuadrito, publicarlo y ponerlo abajo como referencia, ¿no? Resolución Ministerial 080-2020, hoteles, ¿no? Ya tienes tu referencia, ¿no? Para que nadie te cuestione, porque a veces la gente cuestiona, ¿no? Cree que lo ha sacado del Facebook, ¿no? Alguien especuló alguna información. Entonces, para asegurar nuestra información, podemos referenciar a este protocolo, ¿no? La permanencia del virus en las superficies, ¿no? No te olvides, aire 3 horas, cobre 4 horas, cartón, mira, cartón, ¿eh? 24 horas, y plásticos y metales 3 días. También en los hoteles, en este protocolo, me gusta el protocolo de hoteles porque me ha permitido también establecer mis propios protocolos y adaptar para otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El área de seguridad, el área de recepción, ¿no? Esos puestos de trabajo, ¿cuál es su nivel de riesgo? ¿Ve? Mediano, ¿no? Allá sé que es amarillo, ¿ve? Mucha gente dice, ¿no? Ingeniero, ¿y de recepción qué es? ¿Verde o amarillo? Ahí está en el protocolo de hoteles, ¿no? ¿Y por qué dice que es amarillo? Pero me está diciendo el protocolo de hoteles, pues, ¿no? Por eso estoy colocando amarillo. ¿Qué debe usar? Ahí también te dice. Mascarillas, guantes, gafas de protección. ¿Cuál debe ser el nivel de limpieza, ¿no? Bueno, te está indicando. Entonces, es bonito el protocolo de hoteles, ¿no? Nos enseña muchas cosas, ¿no? También nos indica los desinfectantes que debemos usar, ¿no? ¿Qué desinfectantes, no? El amonio cuaternario. Mucha gente dice, ingeniero, el amonio cuaternario es bueno o es malo. ¿Y dónde dice que debemos usar amonio cuaternario? Ahí está en el protocolo de hoteles. No solamente el amonio cuaternario, ¿no? El peróxido de hidrógeno, el fenólico, el ácido peroxiacético, ¿no? Hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno, ¿no? Y te está indicando ahí si ataca o no ataca al COVID, ¿no? Y el tiempo de contacto, ¿no? Y tipo de formulación. ¿Se da cuenta? Entonces, este protocolo de hoteles nos enseña cosas interesantes, ¿no? Cosas interesantes. También está todo instructivo. Ah, qué bonito, ¿ah? Todo instructivo, ¿con qué frecuencia? Muchas veces me preguntan, ingeniero, en el plan de vigilancia me han dicho la frecuencia, ¿no? ¿Cómo hago la frecuencia? ¿Cuál debe ser la frecuencia que debo hacer mis oficinas, los pisos, paredes, techos? ¿Cuál? ¿Con qué frecuencia debo hacer esa desinfección? Ahí está. Por ejemplo, los pisos de la cocina debe ser diario, de manera superficial, y la limpieza de manera profunda, mensual. Y así está bien. Techo, por ejemplo, techo no va a ser diario, pero no, mensual. Listo. Esto es de pesca. Pesca, protocolo de pesca, ¿no? Resolución Ministerial 139-2020 produce. En pesca nos enseña que los trabajadores no deben hacer uso de los túneles de desinfección. Ahí está, bien clarito, dice, ¿no? No se permite desinfectar a las personas haciendo uso de los llamados túneles de desinfección, debido a que, ¿no? Representa un riesgo a la salud. Importante, ¿eh? Importante, ¿no?
Así es. Entonces, el protocolo de pesca. En el protocolo de pesca también nos indica, eso es importante resaltar, porque a veces la gente dice, ingeniero, ¿y dónde usted saca que debe ser exigencia, ¿no? De el estudio psicosocial y ergonómico? Ahí dice, ¿no? Adoptar medidas preventivas sobre trastornos psicosociales de los trabajadores, ¿no? Luego una vez también me preguntaron, ¿no, ingeniero, ¿y dónde dice que el hiper debe ser, ¿no? Para el COVID? También acá en pesca dice, identificar los peligros y evaluar los riesgos que puedan atentar contra la salud de los trabajadores, así como implementación de medidas de control que permitan reducir los riesgos de infección. Aunque eso sea parte del sistema de gestión, pero bueno, si quiere algo escrito, ahí está, ¿no? En el protocolo de pesca. Por eso cada protocolo aporta, ¿no? Cada protocolo indica. Por ejemplo, este protocolo que se ha publicado recientemente para el inicio de servicio educativo presencial del año escolar 2020, ¿no? Que se va a iniciar, o ya se inició en el 1 de julio de este año, pero hay que indicar esto. Las clases se han iniciado en aquellos lugares o en aquellas regiones donde ya no se ha declarado emergencia sanitaria o cuarentena. Y además, solo se autorizaron el inicio de año escolar presencial para aquellos lugares rurales, donde el acceso, ¿no? O sea, no hay pues internet, no hay conectividad a internet o a cualquier medio de comunicación. Entonces, a partir del 1 de julio se ha dado inicio, pero con la autorización de ¿quién? De las direcciones regionales de educación. Ellos han autorizado indicando, ¿no? En qué región, bueno, la infección no es tan alta y si estas zonas rurales de repente no tienen pues ninguna conectividad y están perjudicando mucho de nuestros niños, ¿no? Entonces, para esos casos es este protocolo. Pero hay algo importante que resalté de este protocolo, que bueno, dice distanciamiento, lavado de mano, todo eso, ¿no? Pero esta parte donde dice desinfectar el calzado. ¿Cuánto tiempo debe desinfectar el calzado en el pediluvio? Dice, debe ser frotando las plantas del calzado en el pediluvio o bandeja durante 10 segundos. Si la mano se lava mínimo 20 segundos, el zapato se debe frotar al menos 10 segundos. ¿Y eso es donde dice? En este protocolo de colegios. Entonces ya esas cosas tenemos para enseñar al trabajador, ¿no? Amigo, desinfectate al menos 10 segundos, cuenta si quieres hasta 15, ¿no? Que se limpie el zapato. Si usted simplemente va a remojar la planta, es como si mejor no lo desinfecte, ¿no? Nos está generando más problemas, ¿no? Lo que queremos es que desinfecte su planta el zapato, ¿no? Porque en el zapato vienen todas las bacterias, todos los microorganismos de la calle, ¿no? Este es un protocolo para mercados, ¿no? Mercados importante, ¿eh? Los mercados de abasto, en este protocolo que es Decreto Supremo 011-2020, hace mención que los mercados van a ser un comité, ¿no? Un comité de autocontrol sanitario de mercados de abasto. Y este comité va a su función, así como un supervisor en obra, ¿no? O el residente de obra, igual el comité va a tener la función de hacer cumplir el plan de vigilancia y los protocolos, ¿no? Importantísimo el tema de mercados, ¿no? Vital, ¿no? Y bueno, no se olviden de establecer un protocolo de entrada a casa, ¿no? Ustedes pueden redactar un protocolo de entrada a casa, ¿no? Pueden adaptar a sus circunstancias, ¿no? Igual salida de casa, ¿no? Dice, al usar tu llave, debes pasar a desinfectarlo, tu llave no debe poseer llaveros, ¿no? No estás llevando, pues justo ahora se te ocurre llevar un montón de llaveros con adornos, aretes, justo ahora se te ocurre poner tu sortija, tus aros, justo ahora, ¿no? Pues, ¿no? Al menos hay que limitarnos por estos tiempos, pues, ¿no? Deja todo lo que hayas traído, bolsa, cartera, llave, en una caja cerca de la entrada, ¿no? Si son compras, deja las cosas en una caja cerrada, no tocar cosas adicionales, ¿no? Hay que siempre tomar en cuenta que el virus viene en las cosas que estamos con las cosas que estuvimos en la calle. Quítate los zapatos al ingresar a casa o cámbiate con unas sandalias para ingresar a la ducha. En caso de haber sacado o paseado a tu mascota, desinfecta sus patas y bañala. Bueno, las mascotitas, bueno, pues no sé que son seres vivos, pero hay que también por estas veces pues limitarlo quizás, ¿no? Porque nos podemos, ¿no?, infectarnos. Ahorita que estamos justo en el pico, no vamos a estar pues tomando ese riesgo, ¿no? Por lo menos por lo menos con un par de semanas, ¿no? Antes de salir de casa debes dejar la ropa limpia para cambiarte cerca de la ducha. Claro, pues no, llegas y no vas a estar preguntando, ¿y mi ropa con qué me cambio? No, pues no. Tienes que ser precavido antes y parte, ¿no? Antes de salir deja tu ropa en la ducha, ¿no?
Quítate la ropa exterior, métela en la bolsa y déjalo en un recipiente cerrado. Puedes remojar tu ropa en agua con detergente, no sacudas la ropa. Desecha tu mascarilla y guantes en una bolsa de forma adecuada. Luego dúchate y lávate bien las partes expuestas con agua y jabón. Lava tu teléfono o desinféctalo, ¿no? La llave con agua y jabón y desinfecta con alcohol gel. Si tiene monedas, poner en una bolsa por unos días, 2 días siquiera, ¿no? Artista en metales, ¿no? 3 días, ¿no? Al siguiente día limpia con lejía la superficie de las cosas que hayas traído de afuera. Si son compras, desinfectar con lejía y agua. También hay que usar bien la lejía y el agua, no es que echarle cantidad de lejía, ¿no? Entonces, para verduras es una cucharadita de lejía en litro de agua. Frecuentemente lávate las manos hasta culminar con los pasos. Bien, entonces los protocolos principalmente es para nosotros elaborar así un protocolo pequeño. No estén haciendo documentos de 5, de 20, 30 hojas, ¿no? Y al final le entregan al trabajador, no va a leer ni la primera hoja. Creo que hay que resumir, ¿no? Yo al menos sugiero que resuman en 10 pasos, máximo 12 pasos, ¿ah? ¿No? Es apocalíptico esos números 10 y 12, ¿ah? ¿No? Entonces creo que es suficiente. Por ejemplo, 1, uso adecuado de EPP, ¿no? Cómo usar la mascarilla, ¿no? Señores, si usas la mascarilla, no te estés tocando la cara, no te estés tocando la mascarilla, ¿no? Colócate bien y déjalo ahí. Y si tienes que estornudar, bueno, lávate la mano, cámbiate la mascarilla, otra vez lávate la mano y ponte una nueva mascarilla, ¿no? Y esa mascarilla, pues en una bolsa, ¿no? Entonces, uso adecuado de EPPs. Igual pasa con guantes. Si estás usando guantes, no quiere que no te vas a desinfectar. Usa, desinfectate el guantes. Es como si estuvieras, ¿no? Sin guantes, ¿no? Lavándote la mano. Entonces, uso adecuado de EPPs. 1. 2. Lavado de mano. Hay personas que están lavándose la mano, pues 8 segundos, remojándose la mano, ¿no? Mejor ya ni se lave, ¿no? No tiene sentido. Hay que lavarse 20 segundos realmente. A partir de los 20 segundos hace efecto, ¿no? El detergente o el jabón respecto al virus, a las proteínas del virus. Desinfección. Los desinfectantes ya hemos dicho, ¿no? No es cuestión de coger la lejía y vaciar en agua y usar, no, te vas a quemar la garganta, vas a generar más problemas. Creo que 1 litro de agua, un poco de lejía, 4 cucharaditas, ya tienes un desinfectante. Desinfecta siempre el piso, los muebles, ¿no? Sí, acostúmbrate a ser limpio, ¿no? Desinfecta, ¿no? No tenemos costumbre de desinfectar, hay que desinfectar. Rellenar de forma honesta la ficha de sintomatología, ¿no? Controlarse la temperatura de manera constante, ¿no? Distanciamiento, ¿no? Punto 6. Punto 7, ventilación, ¿no? Hay que considerar la ventilación del ambiente de trabajo. Punto 8, hay que tomar en cuenta el tema de ergonomía y psicosocial, ¿no? El tema de ergonomía, movimientos, ¿no? Estirar coger la cabeza, ¿no? Estirarnos acá, contar hasta 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5, ¿eh? Para el otro lado, ¿no? Igual, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, cosas básicas, ¿no? No son ejercicios, igual con los deditos, ¿no? No estira así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eh? Son cosas básicas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Eh? Coger con la mano, ¿no? En la nuca, ¿no? Igual para abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Para arriba, ¿no? Estirar como quien alcanza el techo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Listo, suficientes, ¿no? Movimientos, ¿no? De tal manera que va, ¿no? Bajar un poco esa tensión, el tema ergonómico. En tema psicosocial hay que reunirse, ¿no? La vez pasada nos hemos reunido con nuestros amigos de la promoción, hay unas bromas, ¿no? A veces que estamos un poco aislados, pues no viendo solamente a nuestra familia, entonces nosotros somos seres sociales, entonces esos aspectos hay que estar generando en el centro de trabajo, ¿no? Por último, el reporte de resfrío, ¿no? El resfrío es una cosa muy importante dentro de los protocolos. Muy bien, entonces damos por terminado, ¿no? Esta explicación de los protocolos. Yo les voy a enviar todos estos protocolos que he mencionado a la consultora Overa, ¿no? Para que ellos puedan distribuir a cada uno de ustedes. A continuación vamos a dar un pequeño examen, ¿no? En el programa del Socrático, ¿no? Listo, no sé si tenemos alguna pregunta. Ya ha sido publicada esta normativa del tema psicosocial, ¿no? Entonces ahí pueden coger, ¿no? Qué aspectos, ¿no? Se puede considerar para tratar el tema psicosocial. Uno de los problemas fuertes que va a tener nuestros trabajadores en estos meses que viene, hasta el mes de diciembre, va a ser el tema psicosocial. Muchas personas se van a sentir deprimidos, agresivos, ¿no?
Han visto ustedes cómo han agredido a los médicos, cómo están siendo agredidos las enfermeras, cómo están siendo agredidos los avisos de los mismos jefes, ¿no? Entonces, la agresión de las personas es una situación en la que se siente pues frustrado, decepcionado, impotente, incapaz, a veces no entiende el contexto, la situación mismo de adaptarse a estas circunstancias, ¿no? Porque es adaptarse. Entonces, ese tema, como prevencionistas de seguridad, hay que bajarlo, ¿no? Hay que explicarnos otra calma, tranquilidad, todo esto va a pasar, para toda solución. ¿Eh? Mira, hay que ponernos a pensar lo peor, a ver, ¿qué pasaría en caso de una guerra? Bien, pónganse a pensar ustedes, ¿qué habrá pasado con la guerra con Chile que hemos tenido en el año 1879 por 4 años de guerra? Imagínense, ¿no? ¿Cómo han soportado nuestros compatriotas 4 años de guerra, ¿no? Sin poder salir, sin poder trabajar, sin poder, imagínate, encima arriesgando la vida de frente a frente. Entonces, a veces creo que nos falta un poquito más de fortaleza, digamos, de unidad, más ¿no? de valentía, ¿no? Más de recordar la historia también, ¿no? Esas cosas hay que explicar a nuestros trabajadores, ¿no? Para que ellos entiendan y no caigan en esta forma de alterarse, estar agrediendo a las personas. ¿Qué culpa tiene un médico para meterle golpe? Imagínense. Yo la vez pasada escuché una noticia que en la Merced han agredido a los médicos, ¿no? Con piedra, golpes, agrediendo, o sea, que es terrible. Antes de hubo un enfrentamiento de la policía con una comunidad, hubo un balazos, imagínense, ¿a dónde estamos llegando, no? Es una consecuencia de esta situación que nos sentimos, ¿no? Presionados. De hecho, ¿no? Yo mismo me siento, pues, preocupado, ¿no? No estoy feliz y contento viendo, pues, toda esta situación, nadie. Estamos preocupados, ¿no? ¿Qué viene más adelante? Si va a haber trabajo, no va a haber trabajo, y si no va a haber, y se te retiran de la empresa, se reducen el personal. Hay muchas preocupaciones, pero nosotros los profesionales que estamos metiéndonos en este lío de seguridad salud ocupacional, está en nuestras manos, por lo menos explicar a los trabajadores cosas elementales y básicas, ¿no? Al menos tener autocontrol, tener dominio, ¿no? Ver que esto va a salir, ver que vamos a trabajar duro para salir de esto, todos tenemos que trabajar de manera unida. Bien, entonces, esas recomendaciones sería importante que ustedes difundan, ¿no? También creen su propio chat, comuníquense por el chat, ¿no? Grupo WhatsApp, ¿no? Utilicen los medios, ¿no? Informáticos para comunicarse con los trabajadores. A más comunicación, van a ver que esto va a ser mejor, ¿no? Vamos a salir rápido de todo esto. Bien, muchas gracias y nos estamos pasando al Socrátive. Bien, nos comunicamos con... voy a colocar en el chat entonces la plataforma, ¿no? Donde van a ingresar para que puedan rendir su examen respecto a los protocolos. Van a ingresar entonces a Socrátive. Audio Jungle.